Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Miguel Montalvo Mejía. El día de hoy pues me place presentarle un video exposición del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, lugar en el cual me encuentro realizando un curso que se llama Aplicación de Investigación de Recursos Naturales en Comunidades Étnicas. El tema pues abordar es precisamente un video exposición de resultados de investigación local según método y enfoque étnico. Entonces, acá lo que yo conseguí para todos ustedes en el día de hoy es un método de tipo cualitativo, ¿sí? Que se denomina pues la etnografía, ¿sí? Y el enfoque étnico dirigido para comunidades locales, teniendo presente enfoques diferencial de este corte. Así las cosas, la etnografía en la educación como método de investigación cualitativa en comunidades locales, sí, revierte una importancia, teniendo presente que cada vez cobra mayor fuerza la aparición de estudios e investigaciones con estos tipos de características, estos tipos de elementos, los cuales siguen métodos de investigación de corte cualitativos y que cada vez son quienes más siguen modelos etnográficos. Entonces, en el marco de las comunidades locales, es importante pues tener presente estos tipos de métodos que son cualitativos. Ahora bien, descomponiendo pues desde el punto de vista etimológico, la palabra etnografía, tenemos de que esta viene de grafos, que significa estudio, y etnos, que significa cultura. De esta manera podemos decir, sí, que la definición de la etnografía es la descripción analítica o reconstrucción de acontecimientos culturales intactos y las actividades de los grupos enmarcados en su contexto cultural. De este modo, la etnografía es el estudio de la cultura. Autores como por ejemplo Aguirre Bastan, analizando el tema etimológicamente, ¿sí? Lo entiende, ¿sí? Como la etnografía es estudio descriptivo del grafos en la cultura y etnos en una comunidad. Entonces, también lo podemos decir, ¿sí? De que la etnografía es ese estudio descriptivo de la cultura en una comunidad. Adicionalmente, tenemos otro autor, Mauss, quien fue uno de los grandes antecesores y propulsores de la etnografía, que la entendía como una observación profunda, lo más completa y avanzada posible, sin olvidar nada de una tribu. Ahora bien, para tener presente esta concepción de la etnografía en las comunidades locales, es imprescindible tener en cuenta las fases. Entonces, ¿cuáles son esas fases de la etnografía? Tenemos el planteamiento de las preguntas de investigación y objetivos, después determinar las técnicas de recogida de información, seguidamente la selección del emplazamiento y acceso al campo, la selección de los informantes, la recogida de la información, los análisis de los datos obtenidos y la presentación de los resultados. Esta presentación de los resultados finalmente son unos informes, ¿sí? Que se conoce con el nombre de informes etnográficos. Las características más destacadas en la etnografía como método de investigación cualitativa en la educación para comunidades locales presenta tres tipos de características. La primera es que la participación prolongada en el contexto a estudiar para dar cuenta del punto de vista de los nativos. La segunda característica es la observación participante por parte del investigador como nativo marginal. Y finalmente la tercera característica es la descripción reflexiva con carácter holística. Seguidamente tenemos el papel del etnógrafo en la educación, ¿sí? En el marco de la investigación cualitativa en comunidades locales. De este modo tenemos que el etnógrafo para la gran mayoría de los autores es el principal instrumento de la investigación. De él depende la selección de la temática a investigar, la filosofía que se adopte en el estudio, el acceso al campo, las relaciones de los sujetos estudiados, las observaciones e interpretaciones a realizar, ¿sí? O realizadas y un largo etcétera. Seguidamente tenemos los elementos metodológicos en el proceso etnográfico. Para desarrollar las investigaciones
en cuanto a comunidades locales, desde el enfoque diferencial étnico, tenemos que tener muy presente estos métodos, estos elementos, ¿sí? Entonces, el proceso etnográfico, ¿sí?, no es un proceso lineal, sino circular, aunque en él pueden identificarse diferentes momentos que en la práctica pueden darse y se dan simultáneamente. ¿Cuáles son esos elementos que hacen parte de todas ese acervo pues, metodológico para tenerlo muy presente en el proceso etnográfico? Son la negociación y el acceso al campo, el trabajo de campo propiamente dicho, el análisis de los datos y la elaboración del informe etnográfico. Entonces, esa negociación y acceso al campo es básicamente, sí, tener esa planificación para abordar a las comunidades, para poder acceder a sus territorios, seguidamente llevar a cabo ese trabajo de campo que nos permita la recopilación de la información, de los datos, para después analizarlos, procesarlos y teniendo presente toda esta ruta, ¿sí?, llegar pues a feliz término con la elaboración de ese informe etnográfico para pues divulgar los resultados con sus conclusiones, con sus recomendaciones, etc. El proceso etnográfico que incluye, como lo mostramos anteriormente, entonces incluye una negociación y acceso al campo. Entonces hay que negociar, hay que concertar con las comunidades para poder pues ingresar. Desarrollar nuestro trabajo de campo. Realizar técnicas como por ejemplo la observación participante, que es muy importante porque nos proporciona, ¿sí?, herramienta para poder tener un rol, ¿sí?, de interlocutor en las comunidades y poder observarlas. Asimismo, poder desarrollar la entrevista como diálogo. Poder entonces desarrollar con todos este proceso, ¿sí?, seguir abordándolo para poder realizar un análisis documental, y este análisis documental me va a conllevar al análisis de los datos para finalmente pues tener todos los insumos para poder elaborar el informe. La elaboración del informe etnográfico consiste precisamente en elaborar, ¿sí?, un documento el cual corresponde al estudio realizado, y este suele ser pues una tarea complicada debido a que horas tras horas de lectura, de observaciones, de conversaciones, de entrevistas, análisis de documentos, no es sencillo escribir, pues escribir significa divulgar, que pues todo, pues la ruta que se mencionó pues anteriormente, todo ese análisis de datos sí requiere de muchísimo tiempo, pero sobre todo de tener ética en la investigación, sobre todo cuando son comunidades locales, comunidades étnicas, se requiere pues tener un respeto hacia ellos, pero sobre todo, como lo advertí anteriormente, ética en la investigación. Bueno, finalmente como conclusión, ¿sí?, acá traje a colación la credibilidad, ¿sí?, de la investigación etnográfica, la cual ha sido una de las grandes preocupaciones en el contexto de la investigación educativa en general. Frecuentemente se ha tildado a esta de imprecisa, de subjetiva, de distorsionada, etc. Entonces, para garantizar la credibilidad de los datos etnográficos, hay varias estrategias que el investigador tiene que conocer y emplear, pues esto va a contribuir a que la validación de los datos sea exitosa. ¿Cuáles son esas estrategias que se deben tener presente para que la investigación desde un punto de vista etnográfico tenga una alta credibilidad? ¿Sí? ¿Cuáles son esas estrategias? Son la contextualización, la saturación, la negociación con los implicados y la triangulación. Entonces, esta triangulación también es importante porque nos va a permitir pues tener presente toda esa información recopilada en las comunidades, también cruzarla, ¿sí?, con, ¿sí?, la revisión bibliográfica secundaria y finalmente pues la postura del investigador, cuál va a ser, que va a permitir pues divulgar, discernir y generar nuevos conocimientos en el marco de la etnografía como técnica de investigación cualitativa en las comunidades locales desde una perspectiva étnica. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y pues darle clic pues en la campanita. Entonces, con esto pues les digo pues muchas gracias. Continuaremos aquí en mi canal de YouTube,
No olviden, soy Miguel Montalvo Mejía y aquí en YouTube aparezco en esta cuenta. Les recuerdo, no olviden darle clic a la campanita para que se puedan suscribir. Hasta una próxima emisión. Chao, chao, que estén muy bien, fue un placer.